vamos a hablar con la licenciada Viviana Aguirre. Viviana es prestadora de discapacidad de Neuquén, es directora de 2 centros de rehabilitación y un centro de día en el norte neuquino y, bueno, la molestamos para hablar unos minutos con ella. Viviana, buen día. Jorge es mi nombre aquí en Radio Honor Continental. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, queriendo saber, estamos un poco recorriendo la situación de diversos prestadores de discapacidad. Es un tema muy preocupante y que está en el centro del conflicto, ¿no? ¿Cuál es tu caso? Sí. Contanos cuál es tu caso, así conocemos un poco, Viviana. Bueno, mira, nosotros estamos en realidad en el norte neuquino. En el norte neuquino, ubicados exactamente en Chapalal, uno de los centros, y en Andacollo, es otra localidad, a 60 kilómetros, que hay otro centro de rehabilitación. Nuestra realidad, la verdad, es que es muy preocupante, porque estamos muy alejados de todo. Por ejemplo, te doy un caso. Nosotros, para llegar a un neurólogo infantil, tenemos que hacer aproximadamente 410 kilómetros para poder llegar a Neuquén capital. Lo mismo con un neurólogo de adultos. Ajá. Por darte situaciones básicas, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, ante una ACV, ante una crisis convulsiva de un paciente que necesite la atención específica y especializada de un neurólogo, bueno, tenemos que llegar a la ciudad capital. Porque en el intermedio, que sería la ciudad de Zapala, no tenemos neurólogos. O sea, tienen que hacer 400 kilómetros y todas las personas que tengan algún tipo de necesidad con un neurólogo, ¿no? Por supuesto, ya sea para consulta, para continuidad de tratamientos, para controles, para lo que fuere. Ok, ya eso que me lo cuenta... Lo mismo que para fisiatras, ¿no? Que son especialistas en cuanto a la rehabilitación, más que nada física, de las personas con alguna condición de discapacidad. Claro. Lo mismo, 410 kilómetros para llegar al fisiatra más cercano. ¿Y cómo hacen? O sea, porque además puede ocurrir que varias personas a la vez estén necesitando de un fisiatra o de un neurólogo y tienen que concurrir todos juntos. ¿Cómo hacen? Es terrible porque la mayoría de nuestros pacientes con alguna condición de discapacidad, te diría que la gran mayoría necesitan viajar con un acompañante. Claro. Por lo cual viajan 2 personas, como mínimo, con esa persona que va puntualmente a la consulta, al control, a lo que fuera, ya sea de neurólogo, de fisiatra o de cualquier otro especialista, como puede ser un ortopedista, supongamos, ¿no es cierto? Por una férula, una ortesis, lo que sea que necesite de acuerdo a su problemática. Entiendo. O sea que esa persona se tiene que hacer 820 kilómetros, que si tiene que trasladarse en colectivo son 6 horas, y de lo cual tenemos una sola línea de colectivos que viaja desde Chosmalal a Andacollo, los 2 lugares, te digo, las 2 localidades donde están los centros, hasta Neuquén capital. Solo hay una línea de colectivo. Qué bárbaro. No me imagino lo crítico de una situación como esta, ¿no? ¿Y cuánta gente atienden ustedes en el centro? Bueno, vos dirigís 2 centros, ¿no? Mira, en realidad tenemos 3 centros. Hay uno en Chosmalal, uno en Andacollo, que es la zona norte, y hay otro muy chiquito que está en San Martín de los Andes, que ya es zona sur. Ajá. Pero ese centro tiene otra realidad, porque San Martín de los Andes sí tiene neurólogo, por ejemplo, de adultos y de niños, es como que tiene otra realidad. Pero estamos hablando de San Martín de los Andes, ¿no? Claro. Un lugar totalmente turístico, bello, hermoso. Nosotros tenemos un paisaje mucho más agreste, donde el aeropuerto más cercano que tenemos es Neuquén capital también. ¿Qué queda a cuánto A 410 kilómetros aproximadamente de Chosmalal y a 470 de Andacollo. Bien. Y respecto de cómo trabajan ustedes con el pago de las prestaciones, con las obras sociales, con lo que tiene que aportar el gobierno, que es parte de lo que se está discutiendo en este momento. Bueno, es caótico. En este momento, el arancel por hora de trabajo,
la hora de trabajo nuestra como prestadores es de 12.370,61. Nosotros, por ser zona patagónica, tenemos un 20% más, por lo cual llegamos a 14.844,73 centavos. Es una hora de trabajo. Pero nosotros al vivir, no solo que vivimos en una zona patagónica desfavorable, sino que es muy desfavorable. Porque nosotros, por ejemplo, para capacitarnos, primero tenemos que llegar a Neuquén Capital. Supongamos que la capacitación fuera en Buenos Aires. Primero tenemos que llegar a Neuquén Capital, de ahí tomamos un avión, o sea, son unos 400 kilómetros, tomamos un avión, irnos a Buenos Aires, Neuquén, y otros 400 kilómetros para volver a nuestro lugar de origen. Lo cual implica un lucro cesante terrible de días, y económicamente esa capacitación se infla económicamente. Entonces también tenemos esos impedimentos, ¿no? Y teniendo en cuenta que la mayoría de los profesionales terapeutas son de otras provincias, es muy difícil que vengan y que quieran venir a trabajar a esta zona, justamente porque las vías de comunicación y las vías de llegada son muy complicadas. Todos tenemos que llegar primero a Neuquén Capital. Claro, digamos, la motivación que pueden tener es complicada, sobre todo sabiendo que tal vez no van a contar con una paga que fluidamente les llega, que cada uno pueda cobrar lo que corresponde, digamos, sobre todo para atender en un lugar que tiene tantas exigencias, ¿no? Totalmente. Sucede esto, que al ser zona patagónica, al pagar lo mismo un Neuquén, un Plotier, donde todo está más al alcance de la mano, los profesionales prefieren quedarse en esas ciudades, porque además no contamos como en un Córdoba capital que vos te das el gusto de elegir entre, 200 kinesiólogos, por decirte un número. Acá no tenemos esa afluencia de profesionales. Entonces prefieren quedarse en los lugares cercanos a Neuquén Capital, donde tienen todo al alcance de la mano. Claro. Entonces traerlos al norte neuquino es todo una odisea, porque el pago es el mismo, pero los gastos son mayores. Tenemos mucho más gastos de traslados, tenemos mucho más gastos en cuanto a movilidad, y el costo de vida es más caro. Bueno, pero cobramos lo mismo que en el resto de la Patagonia. Todo esto hablando desde el lado de los prestadores, digamos, de los profesionales que trabajan. Me interesa el punto de vista de las familias con discapacitados, ¿no? Lo tortuoso que debe ser esto. Es terrible. Nosotros antes habíamos podido armar un circuito donde venía una neuróloga infantil cada 3 o 4 meses y una neuróloga de adultos cada 3 o 4 meses. Pero sucede que esta gente ya no puede seguir viniendo por estos valores. Claro. Y además se tiene que hacer 400 y pico de kilómetros para llegar, 800 entre ida y vuelta. Y además estamos hablando de algunas especialidades, pero también hay que hablar de psiquiatras, hay que hablar de psicólogos. Psiquiatras, gracias a Dios, tenemos. Tenemos porque viene alguien de Zapala. No tenemos flebólogo, no tenemos dermatólogo, o sea, estamos como un poco aislados de todo, ¿no? Claro. Respecto del pago de las prestaciones, Viviana, ¿están al día? ¿Ustedes les deben meses? ¿Cómo es la cuestión? La obra social de la provincia en sí está al día, está bastante bien acomodado y al día. Si bien los aranceles son paupérrimos, yo siempre lo digo que, bueno, es fea la comparación y sin desmerecer el trabajo de nadie, por supuesto, pero lo que a nosotros nos pagan por hora, que es mi planteo ante la obra social de la provincia, porque la mayoría de las personas acá tienen esa obra social, esos 14.000 pesos aproximadamente es lo que cobra alguien por hacerte las uñas. Claro, es verdad. Pero en una hora de trabajo te puede hacer quizás a 2 o 3 personas. Quiere decir que está ganando 2 o 3 veces más
que nosotros. Por supuesto que nunca va a faltar alguien que nos diga, bueno, ponete a hacer las uñas, que ya me lo han dicho, ¿no? Por supuesto, algún funcionario me lo dijo, bueno, dedícate a hacer las uñas. Y no es distinto de lo que dijo esta diputada Lilia Lemoine, que dijo, hablando de los médicos del Garrahan, que dijo, bueno, si no les gusta lo que cobran, dedíquense a otra cosa, ¿no? Sí, y lo comparo con los peluqueros. Claro. Pero, claro, que una sociedad puede vivir sin un peluquero, porque vos te podés cortar con una tijera y quedar horrible, pero no importa, seguís viviendo igual y manteniendo tu calidad de vida, pero sin médicos, sin trabajadores de la salud, no se puede. Tal cual. Te olvidás de ese pequeño detalle. Bueno, Viviana, te agradezco mucho esto que nos cuenta, para que estemos al tanto de cómo se vive allí, cómo se trabaja, cuáles son también las dificultades que tienen. Eso está, nuestro país extensísimo, tiene también estas realidades y bueno, un poco nosotros queríamos conocerla también para comparar y para tener idea de cómo en esta recorrida que hacemos por diversos prestadores de discapacidad, entre otras cosas, sepamos las dificultades por las que están atravesando. Así que le agradezco mucho. No sé si le queda por decir algo. Si le queda por decir algo, con mucho gusto. No, solamente, bueno, lo trataba anoche en Diputados, sí. Donde se obtuvo la media sanción, sí, se obtuvo la media sanción, que ahora va a pasar, por supuesto, a senadores, pero donde ya el presidente Milei dijo que espera que esta conducta o esta cuestión que es populista para él y demagógica no sea aprobada y no sea apoyada por los senadores, pero que en caso contrario será vetado todo lo que implique déficit cero. Tal cual, ya adelantó eso, igual hay que ver después si se sostiene el veto, pero él ya adelantó que todo lo que implique modificar la política central del gobierno, que es el déficit fiscal cero y en lo posible superávit, va a ser vetado. No importa de qué se trate, no hay empatía allí con nadie, no importa si se trata de seres humanos, animales u objetos. Además, teniendo en cuenta esto, ¿no? Nosotros, como prestadores, tuvimos como aumentos en octubre del 2024 el 1%, el 1%. En noviembre del 2024 el 0,8%. Y en diciembre el 0,5. Claro. 0,5. Quiere decir que en enero, febrero, marzo, abril, mayo y en lo que va de junio no hemos tenido aumento alguno. Y si entran a hacer la comparación con lo que hemos tenido de inflación, obviamente que cada vez van perdiendo más, ¿no? Todos los meses se va perdiendo más. Entonces anoche lo que se trató es, por supuesto que lo ponemos entre comillas, es hacer como que se va a implementar como un sistema de actualización mensual automática de acuerdo al IPC que del INDEC, y contemplando una compensación por la diferencia entre los incrementos que se otorgaron en el 2024 y la inflación que hubo en ese 2024 hasta el día de la fecha. Por supuesto que eso sería una utopía y sería, bueno, tocar el cielo con las manos, ¿no? Claro. Pero es lo que se planteó y lo que se aprobó. Ahora hay que ver qué pasa en el Senado. Todo está muy firme y de no bajar los brazos, ¿no? Porque es algo que me parece que ya tiene una deuda histórica el país con la comunidad de personas con discapacidad. Viviana, muchas gracias, que tenga buen día. Bien. Gracias, muy amable. Que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego. La licenciada Viviana Aguirre, prestadora de discapacidad de Neuquén, de Chosmalal. Fíjense las dificultades que nos cuenta que tienen que atravesar cuando necesitan un neurólogo, una persona que pueda tener de repente una ACV o algo parecido, ni hablar de un discapacitado, tiene que hacer 400 kilómetros para llegar y además lograr la atención y lograr el turno y demás. Tremendo.